Denle un fuerte aplauso a Dios, mi hermano. Qué bueno y qué bonito estar aquí. Un viernes más. Un viernes de poder. Dios es bueno. Hoy me dio el privilegio de estar frente a ustedes. Así que oren por mí, para que el Señor tome control. Yo normalmente hablo enredado, imagínense hoy. Así que yo quiero que ahí donde está cierre sus ojos porque voy a hacer una oración para entrar con el pie derecho a este culto de poder, a la palabra de Dios. Dios, en esta hermosa noche, Padre de la gloria, te doy honra y gracias, Señor. Padre, pero en esta noche queremos pedirte, junto con mis hermanos aquí reunidos, Padre, si en esta hora que estamos nosotros aquí reunidos, los hombres y mujeres justos, los que ponemos el equilibrio en este mundo, los que por nosotros muchas obras injustas se detienen. Apelamos a tu gracia, tu poder y a tu misericordia. Y te pedimos entonces, mi Rey, que si en este instante hay una persona que está a punto de descender al Seol, al infierno, Dios, sea un conocido, un amigo, un familiar, Padre, apelamos a tu gracia, a tu poder y a tu misericordia, Padre. Y te pedimos que mientras este grupo selecto de hombres y mujeres estemos aquí reunidos, no permitas que una sola alma se pierda en el Seol, Padre. Trae memoria un tratado, un verso, Señor. Una melodía que hable de ti para que se pueda arrepentir. Se active el poder de la cruz, donde dice nunca más habrá separación entre el hombre y yo. En el momento que éste me confiese como Señor y Salvador, ahí yo estaré. No permitas, Padre, que las almas se pierdan, esas almas indefensas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Yo estoy convencido que en este instante una persona que estaba destinada a perderse, el Señor la salvó. Gracias, papi. Estoy convencido de eso. Hoy quiero compartir un tema. Estamos en una serie. La serie se titula Caminando con Dios. La semana pasada nuestro hermano Ángel Paz habló cómo iniciamos este caminar. Hoy me toca a mí hablar. Tomémosle a Dios su palabra. Tomémosles a Dios su palabra. Dios no ha dejado por escrito su palabra. No en vano el término utilizado comúnmente es el Nuevo o el Viejo Testamento. También escuchamos el término pacto. Pero muchos de ustedes se preguntarán qué es un pacto. Un pacto es un convenio entre dos personas. Estas personas tienen que ser iguales. Pero cuando una de estas personas tiene un poder infinito por encima de la otra persona, ya no es un pacto. Ya se convierte en una promesa. ¿Y por qué se convierte en una promesa? Porque Dios no puede pactar con el hombre. Y Dios no puede pactar con el hombre porque Él no necesita del hombre. Y nosotros no podemos pactar con Dios porque primero no tenemos ni autoridad ni derecho de hacerlo. Entonces, cuando usted le va a pedir algo a Dios, usted lo puede hacer a través de una promesa. Usted puede decirle, mira, Señor, yo necesito una casa. Y te prometo que te voy a servir hasta que Cristo venga. El Señor puede decir, me agrada, pero ¿qué más? Y usted le puede decir, en esa casa yo voy a abrir un grupo familiar. Y el Señor dice, me agrada. ¿Y qué más? Y voy a traer a toda la comunidad para que te sirva. Y voy a esforzarme por eso. Entonces el Señor puede decir, me agrada. Y ahí el Señor puede cumplir esa promesa hacia usted.
Porque muchos hemos escuchado de pactos y pactos y pactos, pero los pactos son entre dos personas iguales. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios para pactar con Dios. Y como eso es así, lo único que podemos decirle, Señor, yo te prometo esto o aquello. No más de ahí. Hay un punto muy importante en esta, y es que seamos esclavos de la justicia. Escucha bien, que seamos esclavos de la justicia. Y hay un texto en Romanos 6, 16 al 18, que cuando yo leo este texto, lo primero que se me viene a mente es lo que pasó en el cielo. Se me viene a mente lo que pasó una vez en el cielo. Así que quiero compartir con ustedes este texto que está en Romanos 6, 16 al 18. Y dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Recuerde bien que nosotros tenemos un punto aquí que dice que seamos esclavos de la justicia. Pero acá dice en este texto que usted puede ser esclavo de la persona que lo somete. Pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, y viniste a ser siervos de la justicia. Miren, cuando yo leo este texto me hago referencia de lo que pasó en el cielo con Satanás. Porque aquí dice: si habéis vencido o sometido a alguien como esclavo para obedecerle. Hubo un tiempo que en el cielo Satanás sacó a muchos demonios para que se rebelaran contra Dios. ¿Qué hizo entonces esos espíritus demoníacos? Se dieron su voluntad a Satanás. Como ellos se dieron su voluntad a Satanás, los primeros esclavos que tiene Satanás son los demonios. Ellos están esclavizados a la voluntad, porque mira lo que dice el texto de Satanás. Y no solamente ellos, todo aquel que rinda su voluntad a Satanás se convierte en esclavo de Satanás. Pero nosotros somos esclavos de la justicia de Dios. ¿Y por qué nosotros somos esclavos de la justicia de Dios? Yo quiero primero definirle que la palabra servir viene del griego diaconía. Este término se traduce como servicio. ¿Y qué es un siervo? La palabra siervo viene del griego doulos, que también se traduce como alguien que hace Dios su voluntad a otro. Ese es un esclavo. Es lo mismo que un servidor. Pero nosotros somos servidores ¿de qué? De Cristo, de la justicia de Dios. Miren, Dios le había dado una palabra a Adán. Y yo quiero que entiendan bien lo que les voy a decir de aquí adelante, hacia adelante. ¿Por qué? Porque comencé diciendo que la parte que me tocaba a mí es: tomémosle a Dios su palabra. Pero hubo un día en que hubo un hombre que el Señor le dio una palabra. Cualquiera de nosotros que no le tome a bien la palabra de Dios va a acarrear muerte. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero hubo un hombre en el principio que no le tomó la palabra a Dios. El Señor le dijo: ven acá, papá. Ven acá. Yo quiero que usted guarde o labre y guarde el huerto. Venga, escuche bien lo que le estoy diciendo. Yo quiero que usted guarde y labre el huerto. Pero ¿qué hizo Adán? Adán
no guardó el huerto. ¿De qué lo tenía que guardar? De su permanencia en ese lugar. ¿Qué era el Edén? Era una atmósfera donde el Señor y su creación iban a tener una relación de intimidad. En esa atmósfera, el Señor iba a hablar a través de su palabra. Por eso es importante que tomemos a bien la palabra de Dios. En esa atmósfera, el Señor quería hablar con su creación, con su creador. Y le dijo, ¿sabe una cosa, papá? Guarda el huerto, cuida el huerto. Y Adán descuidó el huerto. Ese lugar, esa atmósfera, era para que hubiera esa comunión. Porque recuerde que antes que Adán estuviera ahí, el Señor había creado todo por el poder de su palabra. Y le dijo entonces, guarda el huerto. En ese momento hubo una fusión. Cuando Adán no guardó el huerto, hubo una fusión. Satanás estaba del otro lado. Él no podía estar en ese lugar. Esa atmósfera no le pertenecía a Satanás. Hoy nosotros tenemos esta iglesia que es la atmósfera que el Señor tiene para compartir su palabra. Bueno, el Edén era eso en ese momento. Esa era una atmósfera que el Señor tenía para compartir la palabra con él. Pero el Señor le dijo, mira, de todo lo que está aquí puedes tocar menos de eso. Pero Satanás se paseaba y miraba. Y había una fusión. En el momento que él hizo eso, salió el bien y entró el mal. Por no tomar la palabra de Dios. Lo que Dios le había dicho que hiciera. Ahora, no quiere decir esto. Porque yo quiero definir en este momento quién es Dios. En Nahum 1:3 dice que Él marcha en la tempestad, en el torbellino. Que las nubes son el polvo de sus pies y no tendrá por inocente al culpable. Eso lo dice Nahum. Dice que Él pesó el universo con las palmas de sus manos. Que la tierra es el estrado de sus pies. Él es todopoderoso. Él es omnisciente. Ese es el gran Dios que nosotros le servimos. Es todopoderoso. Esa es la primera manifestación más poderosa del universo. Pero la palabra es la segunda manifestación más poderosa del universo. Así que cuando Dios le dice a usted y a mí, toma mi palabra, le está dando un poder sobrenatural que el hombre no conoce ni entiende. Él entregó eso a Adán. Pero a pesar, hermano, que Adán cedió su voluntad, yo quiero que usted entienda un principio. Y lo encuentro porque esta letrita tan... Mire, entiende este principio. Y ahora sí. Ahora cómo se escucha diferente. Ahora sí. No, mi realidad es esta, hermano. Entiende este principio. Escuche bien. Porque a pesar de que en Adán ya estaba la naturaleza pecaminosa, adámica, entiende este principio. El bien adulterado no se convierte en mal. Escuche bien. Se distorsiona, pero la chispa del bien queda explícita en él. Pablo dijo en Romanos 14:16, no sea pues vituperado vuestro bien. Esa palabra vituperar viene del griego blasfemeo, que se traduce como ultrajado, censurado, injuriado. Vuestro bien implica que el bien de Adán no fue destruido. Escuche bien, implica que el bien que estaba en Adán no fue destruido, sino atrofiado, pero aún estaba vivo. Por lo tanto, a partir de este bien surgieron hombres, escuche bien,
surgieron hombres de bien que a pesar de su inclinación al pecado, no lo practicaban, sino que se inclinaban por la justicia de Dios. Esos son los hombres que cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra, le preguntó Abraham a Dios: si encuentras 50 justos, tú lo destruyes. Nosotros somos en este momento los que mantenemos el equilibrio de este mundo. Somos nosotros los hombres justos que mantenemos el equilibrio de este mundo. A pesar de que Adán había en él esa naturaleza, el bien en él no estaban muertos. Y vinieron hombres que los hebreos lo traducen como hombres sádicos. Hombres como Set, Noé, hombres como Matusalén. Esos hombres son constituidos como hombres justos. Son hombres justos. El último de ante el periodo antediluviano, Sem, el hijo de Noé, cruzó al otro lado. Y cuando cruzó al otro lado, para muchos, ustedes saben que hay una teofanía que dice que Melquisedec, ¿quién es? Rey de justicia. Son esos hombres justos que somos usted y yo. Pero entienda bien lo que le voy a decir. Porque el Señor conoce a los hombres justos. Mire, cuando el Señor ve a un hombre justo, el Señor le declara una palabra y le entrega una palabra. Porque el hombre que es justo, la capacidad que el Señor tenía cuando levantaba a un juez es que fuera justo, que aplicara la justicia neutral. Y el Dios conoce cuando hay un hombre justo. Y cuando hay un hombre justo, el Señor declara una palabra. A veces se la da a través de un sueño. Otras veces se la da a través de una palabra. Abraham era un hombre justo. Y cuando el Señor sabe que tú eres justo, te aparta. Porque lo primero que le dijo el Señor a Abraham fue: mira, papá, sal de ahí, de la casa de tu padre. Sal de la casa de ellos. Ellos te van a dañar. Y muchas veces nosotros, para practicar la justicia o para seguir el camino recto de Dios, tenemos que salir del lugar que el Señor sabe que tenemos que salir. Y queremos seguir ahí, seguir ahí. Entonces el Señor nos dice: Abraham, sal de la casa de tu padre. Pero la Biblia comienza diciendo, a mí siempre me ha gustado este texto: Jehová había dicho a Abraham, tiempo pasado. Él iba a decidir cuándo iba a salir. A todos los que están aquí, el Señor hace tiempo nos dijo que dejáramos algo a través de su palabra. Por eso nosotros, el tema hoy, tomemos su palabra. Hace tiempo el Señor nos dijo: dejemos algo. Y el texto comienza diciendo: Jehová había dicho a Abraham, sal de la casa de tu padre. Tiempo pasado. Yo no te voy a obligar, decide tú cuándo vas a hacerlo. Pero cuando lo hagas, te voy a dar 7 regalitos. Cuando tú dejas hacer lo que estás haciendo, o cuando tú dejas caminarte con esta gente, yo te voy a dar 7 regalos. ¿Saben cuáles son esos 7 regalos? Primero le dije: vete de tu tierra. Le pidió 3 cosas: vete de tu tierra, Abraham, vete de tu tierra. De ahí, de tu cultura, del lugar donde está ahí aferrado, la idolatría, vete de ahí. De tu parentela, porque a veces la familia también te agarra y te agarra y te agarra, hermano, y te somete. Y el Señor dice: vete de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Escucha bien, le dio 7 regalos por dejar 3 cositas. Mire, eso es lo mismo que el diezmo. El Señor te dice: tráeme el 90, tráeme el 10% y yo te voy a administrar el 90.
Dame el 10 que yo te voy a administrar tu 90. Y nosotros no queremos que nos administren ni el 10 ni el 90 y todo nos lo quita Satanás. Le dice, te bendeciré. Primero dice, haré de una nación grande. Te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Será bendición. Será bendición. Yo siempre, anteriormente había dicho, que el más alto nivel de un hombre no es que el Señor lo bendiga, sino que sea bendición. Ese es el más alto nivel de un hombre. Ser bendición, porque cuando tú eres bendición, tú necesitas plata. Porque donde tú entras, la gente quiere estar contigo. Porta las gracias de Dios. Todo el mundo quiere estar contigo cuando tú eres bendición. Pero hermano, tú puedes ser bendecido, pero de que llega, ¿qué va y viene Johnny? Que cansa ese varón. Hay gente que tiene plata, pero nadie quiere saber de ellos, hermano. Porque el más alto nivel de hombre es el cuarto que dice aquí, ser bendición. Ese es el más alto. Y mire, bendiciré al que te bendijere, maldiciré al que te maldijere, y en ti serán bendita toda la familia de esta casa. Toda la familia de esta casa, porque nosotros somos la gran familia. Esa fue la palabra que el Señor le dio a Dios. Abraham, ¿qué hizo Abraham con esa palabra? La tomó. Ahora, la palabra que le dio a él, la tuvo que tomar. Y ese hombre tenía 75 años. Y no tenía nada. No tenía hijos. Y le dieron una palabra que iba a ser. Por eso la palabra que Dios nos da, tenemos que tomarla, hermano. Y cuando usted toma la palabra, tiene que renunciar a algo. ¿Y a qué debemos renunciar? A nuestra realidad. Para tomar la palabra de Dios debemos que renunciar a nuestra realidad. Porque cuando Dios te da una palabra, siempre te la da proféticamente, mirando lo que está adelante, no lo que está atrás. Y para tú agarrar esa palabra, lo primero que tienes que hacer es renunciar a tu realidad. Porque ¿qué dice la realidad de él? Que iba a morir seco y sin hijo. Y le dijo, me heredará a mí un Damaseno. No, papá. Y estaba la señorita allá. Sarai. En ese tiempo era Sarai. Abraham, en ese tiempo era Abraham. Sin H. Padre enaltecido. Abraham con H. Padre de multitudes. Sara. Hay dos tiempos en la vida del hombre y en la vida de la mujer. Una que le tenemos que hacer caso a Sara y otra que le tenemos que hacer caso a Sarai. No, de verdad, muchachos. Hay dos tiempos en la vida del hombre. Una tenemos que hacerle, porque ¿sabe lo que le dijo Sara? Abraham, hey, está con el hijo, ya me tiene loco. Dile que le den de aquí. Ah, está bien, dile que se vayan, dice. Pero ¿qué le había dicho cuando era Sarai? Ve y acuéstate con ella. Ve y acuéstate con ella. No tenía discernimiento. Y después tenía que dolor de cabeza en su casa. Y quería que la hija se fuera. Ella le buscó ese dolor de cabeza. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo, mire cómo funcionaba. En ese tiempo funcionaba de esta forma. Una mujer, que era en este caso, ¿cómo se llamaba ella? Agar, que para unos dice que era hija de un príncipe de Egipto. Eso es lo que dice la gente. Ella era, dice la gente. ¿Sabe cómo hacían en ese momento? Cuando ellos daban luz, la Sara se la sentaba en la pierna. Ella recibía el hijo, que era de ella. Entonces él le dijo, hey, dale, Abraham, si ya tú estás, a ti te robaron fala. Pero cuando vio que el peladito era guapo, el hijo de era guapo, yo pensaba que iba a salir feito. Era un príncipe. Ismael era un príncipe
Y dijo ella, ya esto no era lo que yo planeé. Denle de aquí antes que este se vaya y me deje a mí. Entonces hay dos tiempos en la vida del hombre. Una, cuando a Sarai no le tenemos que hacer caso. Porque Sarai va a estar hablando con pura... sí, en la carne. Pero el fin aquí es que Abraham tomó la palabra. Y dijo, ¿quién me heredará a mí? Un damaseno. Eleazar. Un nombre compuesto, Eleazar, Dios con nosotros. Él me heredará a mí. No, hombre, papá, yo tengo lo tuyo. Miren bien esto. Porque de los únicos patriarcas que no se divorció y tuvo una mujer fue Isaac. Porque el damaseno fue a buscarle mujer. Los demás todos metieron la pata, todos los patriarcas. El único que murió con su esposa y murieron viejos fue Isaac. Ese que le decía al Señor, ¿qué es lo que tú me das a mí? Tranquilo que yo tengo lo mejor para ti. Él agarró una palabra. Otro, el Señor le dio una palabra a través de un sueño y la agarró. Fue José. José le dieron una palabra a los 17 años. Se cumplió cuando tenía 30. 13 años después. Pero él estaba medio... Yo no sé si estaba... Pero que le va a decir a su hermano. Y que yo tuve un sueño. Yo soñé que el sol y la estrella. Y 11. Escuche bien. O sea, que todos ellos se postraban delante de él. Y los hermanos... Yo me imagino a su hermano mirándolo así. ¿De verdad tú soñaste eso? Y los otros hermanos, ¿de verdad tú soñaste esto? Sí, yo lo soñé. Y que 11 se postraban delante de mí. Lo próximo que se enteró fue que estaba metido en una cisterna. Lo arrojaron allá. Lo metieron en una cisterna. Pero la Biblia dice de él, escuche, que los ojos en Génesis 38:7, que los ojos de la mujer de Potifar se postraron sobre él. Y él no quiso. La palabra no quiso ahí se traduce como telos. ¿Y telos qué significa? No está en mi propósito dejar de servir a Dios. No está en mi propósito fallarle a Dios. Ese era un hombre justo. Ese era un hombre justo. Pero de ese hombre que le tomaron la palabra a Dios y caminaron con ella, hubo uno que es mi ídolo. No como cristiano esa gente, nada de eso. ¿Sabe por qué? Lo amo y lo quiero. Porque él dijo, Adán, este te enredó, pero ahora que me enrede a mí. Y se levantó el segundo Adán. Se levantó Jesús. ¿Qué dice la Biblia de él? El principio era el verbo. Con Jesús se manifestaron las tres manifestaciones de la palabra. El verbo, el logo y el rema. Con él se manifestaron las tres. Pero Satanás se le apareció, hermano. Porque pensaba que era Adán. Y le dijo, en Marcos, se lo voy a leer. Se le apareció a Jesús, al verbo, a la palabra. Mire, el logos. ¿Sabe lo que dice segunda de Timoteo 2:15? Pablo le recomendaba a Timoteo. Le decía, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarte, que trata bien la palabra de verdad. Ahí esa palabra es logo. La palabra es logo porque esa palabra tú la lees, tú la estudias. Es lo que hacemos, el pastor nos da todos los miércoles. Esa palabra que el pastor nos da los miércoles es logo, porque llegará el día que la tenemos que usar como rema. Porque rema es la palabra revelada. Es la palabra que se utiliza en tiempo de guerra. Y mientras utilizamos el logo, llegará el tiempo que tenemos que utilizar la palabra rema. Y Satanás se le presentó a Jesús, al segundo Adán, porque él presentía algo, pero nunca se imaginaba
que ese era el Rey de gloria. Satanás presentía algo, pero no sabía que esa era la palabra hecha. Cuando dicen que el principio era el verbo era Dios y estaba con Dios. Cuando dice eso, el verbo es lo que manifiesta en una oración, estado, acción o movimiento. Nada de lo que se dijo en el Antiguo Testamento tenía acción, sino era por el verbo. Todo era una sombra de lo que venía en el Nuevo Testamento. Todo lo que se dijo aquí proyectaba a Él. Todo se proyectaba hacia Él. Cuando le dijeron a Noé, construye un arca. ¿Cuál era la dimensión de arca? 300 metros de ancho, 50 y 30. Jesús comenzó su ministerio a los 30. 300 codos de largo. El Señor le dijo, Gedeón le preguntó, ¿con cuánto tengo que ir? ¿Con cuánto? ¿Con 32,000? No. ¿Con 20,000? No. ¿Con 10,000? Con 300. Remanente fiel. 50 años de jubileo. Todo se apuntaba hacia el maestro. Todo lo que se hablaba en el Antiguo Testamento apuntaba donde él. Y Satanás se para así, descarado. Es un descarado. Y miren lo que le dice. Descarado. Marcos 1:12. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. No es lo mismo, hermano mío, entrar al desierto solo que con el Espíritu. No es lo mismo. No es lo mismo, hermano, que tú me digas que estoy pasando un desierto, pero ¿quién te lleva al desierto? Si entraste solo, tienes qué problema. Pero si fue el Espíritu que te llevó, vas a salir bajo la unción del Espíritu de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, que el Señor lo reprenda. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. La primera tentación que nos va a pasar a todo el que está aquí. Lo primero que el Señor, Satanás va a tentar entre nosotros es la parte física. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se convierten en pan. Él sabía que en Jesús había una necesidad física. Tenía hambre. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos pasado una escasez económica? Una situación limitada. Y lo primero que Satanás trae en nuestra mente, si eres hijo de Dios, que te bendiga. Si de verdad tú eres hijo de Dios, que alguien te dé una ofrendita. Lo primero que tientan en la parte física. Oiga bien. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero mi maestro Jesús dijo, escrito está, la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es rema. Eso es rema, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es rema. Cuando usted y yo estemos pasando una situación que Satanás nos ataca, suéltele rema, hermano. No es lobo. Escuche bien. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo, el lugar más alto del templo. Es que cuando nosotros estamos en la parte más alta de nosotros, Satanás también ofrece cosas. Cuando ganó un par de dolitas más, Satanás dice, mira, ya tu mujer como que no, papá. Ya como que le salieron 3 llantitas. Ya ella como que no. Cuando tenemos un par de dolitas, cuando nos tenemos un carrito nuevo, cuando tenemos algo, nos olvidamos que Él existe. Y nos lleva y nos enseña todo lo que nos pueda.
Mire bien. Entonces, porque la segunda tentación que Satanás le está presentando es espiritual. Habla de la confianza con Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, escúcheme bien, échate abajo, porque escrito está. Miren, muchachos, presten atención a esta parte. Presten atención a esta parte. Porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Te lo voy a repetir. Porque Satanás le está hablando al verbo, a la palabra. Y le va a decir, escuche, y mire lo que le dijo él al verbo, a la palabra hecha carne. Le dice: si eres hijo de Dios, échate debajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. La parte que Satanás nos contaba, que esa misma palabra que él citó tiene otra contraparte que escribió el verbo. Esa misma palabra que él citó tiene otra contraparte que escribió el verbo en el Salmo 91:10. Y mire lo que dice. 11. Pues sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos y en las manos te lleven, para que tus pies no tropiecen en piedra. Pero él no contaba que había una segunda parte de eso que le dijo a Dios, a Jesús. Y la segunda parte, ¿sabe lo que es? Sobre el león echar la vida, y el áspid pisarás. Esa parte no se la dijeron a Satanás. Él le dijo: sí, los ángeles pueden, pero eso tenía una contraparte. ¿Por qué le está hablando el verbo? Mira, a la palabra. No, Satanás, es que yo tengo la autoridad de pisarte la cabeza. Yo tengo la autoridad de pisarte el cuello. Yo tengo la autoridad de pisarte y de baratarte. Ese soy yo. Ese soy yo. Esa fue la segunda. Porque recuerde que antes que tentara a Jesús, el Señor le dio una palabra a Jesús, Dios, y le dijo: este es mi hijo amado, el cual yo tengo complacencia. Y salió Satanás a tentarlo, porque él también quiere ver el liso, porque el Señor le dijo: este es mi hijo amado, el cual yo tengo complacencia. Y Satanás lo primero que hace es tentarlo. Si eres hijo de Dios, a ver, ¿dónde está tu identidad? ¿Quién tú eres? ¿Cuál es la identidad que tenemos nosotros? Porque a veces, hermanos, nosotros nos olvidamos que somos hijos de Dios. Y nos lo tienen que recordar los problemas. Y nos lo tienen que recordar los problemas, porque cuando estamos agobiados, Señor, ayúdame. La tercera tentación es vocacional. Tiene que ver siempre con nuestro llamado. Esas tres áreas siempre Satanás nos va a tentar. Pero miren, hasta en ese momento la palabra Jesús estaba haciendo, ¿para qué? Para restaurar. En ese momento la palabra, el Señor, su identidad era para restaurar. Pero ya de ahí para abajo, ya hermanos, los que estamos aquí, sepan esto, que ya el Señor no viene para restaurar. En Apocalipsis 19, 15 y 17. Pongan lo que dice Apocalipsis 19, 15 y 17. Ya el Señor no está para... Miren lo que dice mi amado. Oh, a mí que me da cosa cuando leo esto también. De su boca sale una espada, es la palabra.
aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y ahí el Señor viene para juzgar las naciones. Pero ya cuando pase esto, que Él juzgue con furor las naciones, entonces, mi hermano, yo quiero que sepan que en el Salmo 24, 7, 10, dice que Él ya agarró a Satanás y lo doblegó, hermano. Él agarró a Satanás. Salmo 24, 7 al 10. Él agarró a Satanás, hermano, y lo pisó y lo doblegó. Porque se preguntaban entonces, escucha este versículo. Oh, este versículo me encanta. Este versículo me encanta. Oh, mira lo que dice. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzad, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Siga diciendo. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte, el valiente, y Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzad puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. El Rey de ese Rey de Gloria. Ya ahí yo me imagino que las puertas del cielo, las eternas, están siendo custodiadas. Y venía subiendo de allá abajo. Y preguntaron, alzad puertas vuestras cabezas. ¿Qué subirá? ¿Quién subirá? Porque ahí nadie puede entrar, hermano. El Rey de Gloria. El Señor de señores, mi hermano. Hermanos, miren. La Biblia dice que la palabra de Dios aquí lo tengo. La Biblia dice en Hebreo 4:12 que la palabra de Dios es viva, es para todos y es eficaz para todos. Es viva y es eficaz para todos. Y es más, mire, es el principal cirujano, la palabra de Dios. Él se corta para todos lados. A mí me corta y usted lo corta. Es más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma. Donde están todas las intenciones, donde está todo. Ahí entra la palabra. El espíritu, la coyuntura y los tuétanos. ¿Ustedes han escuchado que aquí hablan de 2 partes? Coyuntura y tuétano. Del hombre y de la mujer. Las coyunturas y los tuétanos. Al único que no le pudieron partir ni un hueso fue a Jesús en la cruz del Calvario. Porque Él es el verbo. Él es la palabra. Su palabra sí puede partir la coyuntura y los tuétanos. Usted sabe que si un judío o un dominicano varón tiene 10 hijos, la coyuntura, la línea de ese hombre va a durar. Tu línea va a durar porque son 10 hombres. Apenas tengo una niña, papá. Se perdió. Se perdió. Apenas tengo una niña, se perdió. Tu línea. Por eso es que cuando Jacob luchaba con el ángel, para muchos dice que le tocó la genea, de donde nace la genética, los genes, las coyunturas. Y de ahí para adelante salió una sola línea. Antes de esa pelea, venían de 2 en 2. Isaac e Ismael. Jacob y Esaú. De ahí para adelante venimos una sola línea, hermano. Porque le tocó
en la genea, la genealogía. Y ya el hombre quedó así, ¿ves? Cojeando, papá. De ahí para adelante salió una sola generación. De ahí para adelante salió una sola generación. Lo demás se quedó por allá. Los edomitas o los rojos, que eran Esaú, se perdieron con Roma. Se perdieron con Roma, papá. Pero lo de Jacob es hasta hoy. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz. Penetra a partir del alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todos los que estamos aquí estamos vivos por una palabra profética que nos dieron. Y comenzamos diciendo que el tema era: toma la palabra de Dios. Hermano, lo que Dios dijo de usted lo va a cumplir. Lo que Dios dijo de usted lo va a cumplir. Dios no se equivoca. Usted, mire, usted puede tener un hijo que se le pueden decir que es cholo chorrillo. Usted sabe que usted no parió un maleante. Usted, aunque lo vea, hermano, aunque lo vea así, que llegue como llega a la casa, en sus ojos espirituales tiene que ver que entró con una Biblia y que entró profetizando. Porque lo que Dios dijo en nosotros lo va a cumplir a través de su palabra.